para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo te va? Bien, Juanma, ¿y a ti? Muy bien también, pues. Qué bueno, qué gran conversación con Osvaldo Andrade. Ahí el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista y toda esa ala deberían escuchar la entrevista. Yo la otra vez que vino dije un poco lo mismo, y no es que sea admirador de Osvaldo Andrade, me tocó reportearlo como ministro, también como presidente del PS, pero un diagnóstico que lo encamina además para lo que puede ser. Oye, sí. Rodrigo, hablemos un poquitito de una cuestión que estaba medio como subsumida producto del Ejecutivo, que es la pugna en el Poder Legislativo a partir del 11 de marzo, las presidencias de las cámaras. Está muy intensa esa discusión, es habitual que hayan diferencias y sobre todo después que se rompiera el pacto que tenía la centro derecha con la izquierda a principio de este periodo legislativo, cuando finalmente se decide, a raíz de la mayoría que tiene la oposición de entonces, quedarse con la presidencia de la Cámara pese a los acuerdos que habían pactado y que le correspondía a la izquierda, entre ellos uno muy golpeado, que fue el senador Juan Antonio Coloma, que quedó herido después de este acuerdo. Y eso se tradujo hasta que en la última presidencia del Senado, finalmente Manuel José Sandón quedara con la presidencia, pero con votos de la izquierda. No en particular como lo empujaba Chile Vamos con Felipe Kast como candidato. Y eso generó un quiebre nuevamente en estas negociaciones que uno estaba acostumbrado, Juanma, que cuando se daba la palabra se honraba y se respetaban los 4 años que se asignaban a cada una de las presidencias, a cada uno de los sectores políticos, estas 4 presidencias, pensando que son fuerzas políticas similares o empatadas, básicamente, y que es un poco lo que va a ocurrir en este nuevo periodo legislativo. ¿Qué pasa en el Senado? Que una jugada que había empezado a realizar Manuel José Sandón, actual presidente del Senado, parece ya ser frustrada, que era quedarse con la presidencia del Senado este primer año del próximo periodo legislativo. Recordemos que él es senador de la región metropolitana, todavía le quedan 4 años en el cargo. Habían empezado esas negociaciones bajo tierra, digamos, para que se extendiera este periodo. ¿Y por qué es tan relevante? Porque el próximo presidente del Senado va a ser quien le ponga la banda presidencial a José Antonio Kast. Esa foto, esa imagen es tan icónica para la historia que pocos quieren perdérsela, además de tomar la primera conducción de las cámaras en el primer año, que es tan relevante para los gobiernos y en particular para José Antonio Kast, que vendría con una agenda legislativa bien revolucionaria. Compleja la situación para Manuel José Sandón. Se abre nuevamente la posibilidad de quien fue finalmente desechado como carta en el último proceso, el senador PPD Pedro Araya, pueda lograr tener los votos para quedarse con la presidencia en este primer año. Eso es lo que hoy día está sobre la mesa en el Senado, que comienza a diseñarse para llegar al 11 de marzo con la presidencia ya ejecutada. Hemos visto como otras veces, Juanma, parte ese día del cambio de mando con la votación de la presidencia del Senado, primero con el juramento de los nuevos parlamentarios y luego con la votación, para que en pocos minutos finalmente se ponga en la testera del Congreso unificado. Es todo contrarreloj, además. O sea, no pueden darse, digamos, así una discusión de horas. Exacto. Tienen que llegar con esta negociación y materializarla ahí al 11 en la mañana. En el momento. Y quien también acompaña en la testera de esta sesión plena del Congreso es el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Y ahí la disputa parece ser más compleja, no solo por quien sea quien ocupe ese cargo, sino por lo que viene en términos legislativos y los votos y la división que hay en la Cámara de Diputados. Contigo, Juan Marcelo, ¿no? Juan Marcelo Valenzuela. Sí. Juan Marcelo Valenzuela, finalmente diputado electo del Partido de la Gente y que se queda con la presidencia de la bancada del PDG, anunció públicamente acá que ellos se la iban a jugar por Pamela Giles como la próxima presidenta de esta instancia. Eso generó un rechazo inmediato en partes de sectores de Chile Vamos, enrostrada finalmente por Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que anuncia no estar de acuerdo con que sea el PDG quien tome la Cámara. El Partido Republicano ya comenzó estas negociaciones, porque es tan relevante lo que pasa el primer año para poder aprobar reformas o proyectos emblemáticos de Kast, que podría darse, Juanma, que Pamela Giles sí tenga una opción, pensando en que esos 14 votos del PDG van a ser clave para lo que venga. Sí, por supuesto. Ahora, me pasa esto. Uh-huh. No sé, porque de verdad no lo sé, no he conversado con ella, no le he preguntado, pero no sé si Pamela Giles tenga aspiraciones de ser la presidenta de la Cámara, que se le nombre como una candidata. Yo creo que a ella, por supuesto, que le puede parecer muy atractivo, pero tiendo a pensar
que a Pamela Giles un cargo como ese la vuelve más de la ortodoxa del comportamiento político. No recuerdo un presidente de Cámara que se haya arrancado con los tarros, que haya querido hacer lo que... Exacto, sí. Y Pamela Giles es bien libre pensadora, por decirlo así. Y por lo tanto, no sé si le acomodaría ser presidenta de la Cámara. Claro, o sea, uno tiene como ícono en el Congreso de Pamela Giles la capa de Naruto aprobado el 10%. Claro, pero probablemente puede como ser muy injusto resumirla en eso. Yo creo que Pamela Giles, su capacidad política, más bien está, como es libre pensadora, tienen, digamos, más musculatura, digamos, más juego de pierna, moviéndose sin tener el cargo encima, que teniendo el cargo encima. Creo que el cargo encima la puede terminar complicando de respecto de lo que ella quisiera hacer, respecto si quiere ser, por ejemplo, opositora a José Antonio Cast. Uno podría pensar que, claro, el control de qué cosas se ponen en tabla y qué sé yo, a lo mejor, pero no sé si le va a acomodar en términos, por ejemplo, de que cada vez que tenga que hablar, ella habla como presidenta de la Cámara y ya no solamente como diputada, ¿no? Claro, es una institución en sí misma. Claro, ya vimos todo lo contenida que fue Carol Cariola cuando tuvo que asumir el cargo. Entonces, no sé si a Pamela Giles al final le conviene o no. Esa es la duda que me asalta en este debate. Sí, es parte de la discusión sin duda, porque ella ha sido muy reservada, no se ha querido referir a esta posibilidad. Es un acuerdo también del PDG para que esto no avance todavía en público, sino que más bien una negociación en privado, y todos reconocen la muñeca política que ella ha demostrado, pese a haber proyectos que han sido muy criticados como el retiro del 10%. No, te pueden gustar o no los proyectos, pero nadie puede discutir que efectivamente tuvo muñeca política para poder conseguir los votos en su momento. Exacto. Y no solo eso, sino que también permear en respecto de opiniones y de cuestionamiento. Es capaz de pararse en contra del propio partido que la llevó como candidata para exigir transparencia respecto de cómo se hizo la votación digital, que acordó llamar a votar blanco nulo. Sí. Entonces, Pamela Giles, digamos, no es del montón de los parlamentarios, es de las figuras más bien que destacan. Por eso digo que si la ponen en un cargo, no sé si al final le ayudan o la perjudican. Exacto, y ahí ojo, porque en Chile Vamos también hay intención, y suenan dos nombres: Jorge Alessandri, que salió trasquilado en la última negociación cuando José Miguel Castro terminó siendo presidente de la Cámara, y el diputado Diego Chalper, que también tendría intenciones de quedarse con el cargo. Ya, del Senado podríamos hablar mañana. Exacto. ¿Ya?